En los años 80 se dio una alianza estratégica entre las empresas jugueteras y las empresas productoras de dibujos animados, dando resultados como por ejemplo la serie de los Transformers, que no era más que una línea de juguetes japonesa que había fracasado y a la que le dieron un impulso para posicionarse entre las preferencias de los niños. Casos como He-Man, que hasta ese entonces todo su lore se resumía a pequeños minicómics que incluían las figuras y que poco o nada tenía que ver con lo que conocemos. Casos como My Little Pony, como los ositos cariñositos, como los cazafantasmas que se desprendían de una popular película que le había roto en esos años. Casos como los Thundercats, como los Silverhawk y claro que sí, las Tortugas Ninjas. Las Tortugas Ninjas originalmente nacieron como un cómic indie bastante barroco y blanco y negro que buscaba parodiar los cómics de Daredevil de esos años, sobre todo los escritos por Frank Miller. En el génesis de las tortugas ya podemos ver algunas cosas que nos remiten al hombre sin miedo, como ser ese derrame radioactivo que es el que muta a las tortugas, pero también el que, a imaginación del lector, es el que le da los poderes a Matt Murdock. Y también tenemos la alusión de los principales enemigos de Daredevil, la mano, que en este caso son encarnados por el pie. Ambos clanes ninjas malvados. Esta serie lo que proponía era una reelaboración de los cómics, dotando primero de un aspecto característico, el cual años después le funcionaría también muy bien a los Power Rangers, que es justamente caracterizar a cada personaje con un color, cosa que en el cómic original no estaba presente, ya que todos vestían el color rojo. Y otro aspecto muy renombrado de esos años, que también devino después en series clónicas que no vienen a cuento, fue justamente la inclusión de otros personajes mutados en otros animales que se veían tanto en la serie como en las líneas de juguetes, incluso teniendo personajes que no se llegan a ver en el show. O sea, los juguetes superaron a la serie en cantidad de personajes, lo cual es una muestra del rotundo éxito que tuvo la serie por ese entonces. Y también en una línea de cómics de Archie Comics que funcionaba dentro del universo de la serie y de forma separada a los originales, que eran de la editorial ¿cómo era? Mirage, de la editorial Mirage. Obviamente esto también saltó a otro de los grandes éxitos incipientes de esos años, que eran los videojuegos, en este caso no las consolas hogareñas, sino los arcades, esos viejos locales donde los amigos se reunían a gastar fichas, y trajo tal vez una de las experiencias más memorables de toda una generación de la mano de la empresa Konami. En lo personal, hace unos días me junté con un grupo de amigos. Primero jugamos de a 2 personas este título, lo pasamos, gastamos un total de 60 fichas ficticias, lo que te demuestra lo difícil que era. Pero ojo, algo que noté también al pasarlo fue justamente que la inteligencia artificial de los enemigos estaba pensada para enfrentar a 4 jugadores, que era lo que te disponía el arcade. Acá siendo 2 recibíamos el doble de golpes, o sea que en realidad tal vez el gasto no hubiera sido tan grande. También hice un punto, digamos, hice un juego mental de comparar cuánto eran 60 fichas para el sueldo de esa época. Hablamos de los años 90 y era un montón, era carísimo jugar. Incluso más caro que hoy en día. Inmediatamente después de pasar el título, que fue muy satisfactorio, obviamente termina con la derrota de Destructor. Conectamos la Nintendo Switch y ahora sí, de a 4 jugadores, probamos la remake / continuación a la que alude este video, que es Las Tortugas Ninjas, la venganza de Destructor. Para empezar, podemos hablar de que sí, se trata de una muy digna secuela que toma todos los aspectos funcionales del beat'em up clásico, que lo expande incluso agregando un sistema de poderes, y tocando un punto bastante interesante está el tema de la inclusión de Splinter y de Abril. Con Abril pasa algo muy interesante y que puedo hacer un paralelismo con la película de Super Mario, que es el rol de los personajes femeninos en la actualidad. Vos tenés como una vara donde si te posicionás en cualquiera de los dos extremos, la cagaste. O pones a una dama en apuros, que hoy en día es insostenible, ya una mujer no puede tener ese rol. O por el contrario, tenés a una Capitana Marvel, que básicamente es un personaje plano y que todo el mundo odia. Entonces, ahí es donde entra la cintura de los realizadores de ¿qué haces con este personaje? ¿Dónde lo parás y cómo lo desarrollas? En el caso de la película Super Mario, ¿por qué la estoy evocando? Justamente lograron el punto justo entre un personaje que es un igual del protagonista, que en algunas situaciones está en apuros, pero que también es un soporte. En el caso de este videojuego es un poco más sencillo como lo resolvieron. Es simplemente, como se puede ver en las imágenes que están viendo,
incluir a Abril como un personaje jugable. Lo cual está bueno porque prácticamente todo el roster de las tortugas, que no son muchos, se pueden manejar. Como dije, al principio del juego podés elegir a las 4 tortugas, a Splinter y a Abril, y una vez pasado la primera vez, podés elegir a Casey también. Y ahora salió una expansión nueva, donde usas a Shadow y usas a Usagi Yojimbo, que es un caso bastante curioso. No es uno de estos animales mutantes que nombré antes, sino que es un cómic totalmente inconexo con las tortugas ninjas, el cual en los 90 por algún motivo lo cruzaron, pero es como decir que se crucen, no sé, Corto Maltese y Tintín. Son dos cosas que no tienen nada que ver, o sea, que son de dos universos distintos, de dos líneas distintas, con dos conceptos distintos. En este lado tenemos animales mutados en un mundo humano normal, entre comillas, y el otro directamente es un universo fantástico con animales antropomórficos ambientados en el Japón feudal. O sea, no tiene nada que ver. Pero por alguna razón se dio ese cruce en la serie animada, que después se repitió también en la serie del 2003. Yo me acuerdo que había un arco que era como un torneo multiversal, muy en la onda de Dragon Ball, donde Usagi Yojimbo era como uno de los contendientes de lujo. Y ahora por alguna razón se lo decidió incluir en este juego, ya que teniendo en cuenta la exposición que tuvo la serie de los 90, uno lo recuerda más como un personaje de este universo que del suyo propio. Pero bueno, acá es donde cada quien tiene la oportunidad de aprovechar o no. Stan Sakai, que es el autor, tranquilamente podría usar esta exposición para intentar pegar alguna adaptación en alguno de los tantos streamings hambrientos de contenido. Y más de uno, obviamente, el personaje no lo va a reconocer como tal, pero va a decir, uy, mira, el conejito samurai que está en el juego de las tortugas ninja. Así que me parece un buen momento para que Usagi Yojimbo tenga su propia serie. Volviendo al juego, a la experiencia, como dije antes, se siente muy parecido al juego original. Obviamente la calidad gráfica ha evolucionado, pero no pierde esa esencia. En este caso tenemos muchos más hacks, muchos escenarios vivos, muchas animaciones, muchos enemigos que están haciendo alguna pavada y de repente te van a pelear. Tenemos muchos cameos de este universo que supo desarrollar Archie. Personajes de los cómics que no llegaron a aparecer en la serie, personajes que aparecieron en la serie, muñecos que no llegaron a aparecer en la serie. O sea, se hizo como una especie de amalgama de todo lo que se había generado para dar un sentido de mundo. Lo cual se agradece y le da una cierta autenticidad, ¿no? Recordemos que por lo menos en la última década todo este sentido de los universos compartidos y de la complejidad narrativa y de la inmersión fue lo que llevó a muchos productos al estrellato. Y acá la verdad que sumado al factor nostalgia suma un montón. De hecho, hace poquito salió este DLC que no lo pude probar todavía. Espero jugarlo, si este video le va bien, de repente lo juego y se los traigo. Y seguramente haya un poquito más en el horizonte, pues es un juego que no es caro y que gustó bastante y que funciona dentro del público que va apuntado. O sea, vos, si de joven jugaste el juego de las tortugas ninjas que les nombré antes, el de Konami, este te va a encantar. No hay chance que no te guste. Y está a un precio más que accesible. En mi caso es más, el día de hoy, está bien, estoy hablando del caso puntual de Argentina, pero no les cuesta nada ir a probar. Si tenés una computadora con Windows 10, vas al store de Microsoft y por lo menos para el mercado argentino estaba regalado con el DLC y con todo. O sea, si bien yo lo probé en la Nintendo Switch de un amigo, ya lo tengo en mi propia colección. Y es más, si no me falla la memoria, para el que tenga Netflix, incluso está cubierto dentro del plan. ¿Vieron que Netflix ahora está regalando videojuegos? Bueno, uno de los, si no es el más destacable incluso, de los que incluye era justamente la versión vainilla del juego, sin el DLC. ¿Van a agregar el DLC? ¿No van a agregar el DLC? No sé, pero por lo menos el juego limpio, con el arco hasta que vences a Destructor, está incluido en Netflix también. Lo cual me genera algunas preguntas como, ¿se podrá jugar en multijugador o en online? La verdad que no sé, lo probé un poquito en el celular en un momento y funcionaba bastante bien, era entretenido. Así que bueno, esta es mi cobertura del juego de las tortugas ninjas, espero que les haya gustado. Obviamente ahora me gustaría leer sus comentarios, más que nada incluyendo sus experiencias con el juego, si tienen algo para agregar, tal vez algo de lore, algo de los personajes, alguna curiosidad, algo que se me haya pasado. Como siempre me encanta leer sus comentarios y ya saben, si les gustó el video déjenme un like. Y si lo estás viendo y no estás suscrito, suscríbete para más videos de justamente videojuegos, series, películas, cómics, manga, anime y videojuegos. Hasta la próxima.